Muy pero muy buenas noches a toda la audiencia de Olimpia Digital. Bienvenidos sean todos y todas para a los cuartos de finales del torneo interno de la Federación Limpeña de Fútbol de Salón. Estamos ya listos para transmitir el mata-mata. Volvemos después de una pausa para lo que fue de la pausa que tuvimos en la fase de clasificación. Ahora ya para la fase de eliminación directa. Volvemos con todo, arranca Guaraní contra Santa Librada. Va a mover Guaraní, ya tocó Cáceres con Figari. En marcha los cuartos de finales del campeonato interno de fútbol de salón de la Federación Limpeña. Teniendo Chope, tiene Delgado, Hugo con Figari. Figari, Delgado, jugó para Cáceres. Atrás con Tom Delgado, el capitán. Jugó con Chope. Chope que no pudo hacer saque lateral para Santa Librada. Nos encontramos en el Club Social del Nueva Estrella. Va moviendo Santa Librada. Leguizamón, este es Sánchez. Leguizamón tiene allí. Santa Librada quería progresar. Lucas Sánchez. Hubo falta, según lo que señaló el colegiado. Va a ser tiro libre para Guaraní. Va a ser tiro libre para el aurinegro. Autoriza el árbitro. Figari, Tom Delgado, lo tiene Tom. Delgado. Jugó con Cáceres. Cáceres. Tom. César Cáceres otra vez. Tom Delgado. Atrás con Ronnie Acosta. Levanta Acosta. Cáceres el cabezazo. El balón afuera. Será reposición de portería para Santa Librada. Juega rápido para Juan Leguizamón. Maneja el conjunto de Santa Librada. Error en la salida. Será lateral a favor de Guaraní, que va moviendo la pelota. Va teniendo Cáceres. Cáceres. Este es Chope. Va Cabrera. No se fue el balón. Jugó con Tom Delgado. Juega aquí con César Cáceres. César va a Cáceres. Intenta salir Guaraní. Delgado. Ahí va retrocediendo con Ronnie Acosta. Levanta la pelota Acosta. Cáceres que intenta bajar. El arquero se queda sin problema. Juega rápido ahora Santa Librada. Va el remate. Pega en Figari. Va a ser lateral para Santa Librada. Va jugando Santa Librada. Va el remate. Serás lateral para Santa Librada. Va jugando Santa Librada. Mati Ruiz. El remate fuera. Va a ser salida para Guaraní. Ronnie Acosta. Se anticipa Martínez. Infracción. Va a ser tiro libre para Santa Librada. Va a ser entonces una ocasión de balón parado para Santa Librada. Tiro libre a favor de Santa. Una falta cometida para cada equipo. Autoriza el árbitro. Leguizamón jugó con su compañero. Atención. Insiste Santa Librada. Marcaba Cáceres. Va a ser salida. Era Alejandro Armoa el que disputaba el balón.
Será tiro de esquina. Corner para Santa Librada. Autoriza el árbitro. Leguizamón, el envío. Llega Martínez, el cabezazo. Bien posicionado Ronnie Acosta para quedarse con esa pelota. Va saliendo Guaraní con Figari. Adrián Figari, el taco. Cuidado que puede quedar corto, pero va saliendo Guaraní. Quería Chope Cabrera. Marca Leguizamón, juega atrás con Ruiz, levanta Ruiz, ahí va teniendo Armoa, buscaba a Lucas Sánchez, la perdió ante Tom Delgado, y va Tom, tocó para Cáceres, el remate, Ruiz que pone el cuerpo y termina bloqueando ese remate, va saliendo una Santa Librada con Ruiz, este es Martínez que aguanta, se le fue el balón, dice el árbitro, va a ser lateral en zona ofensiva para Guaraní, ahí va jugando Figari, Delgado, Chope Cabrera, ahí está Cabrera, Chope, otra vez para Tom Delgado, Tom el envío, buscaba Chope, va saliendo ahora Santa Librada, Sánchez que no puede, colabora con el Martínez, se equivoca, recupera Cáceres, el remate, salió a cortar bien Ruiz, que bloquea ese disparo de Cáceres, termina salvándose en Santa Librada, llegó Guaraní, va moviendo el aurinegro. Va Tom Delgado. Adrián Figari que recibe. Juega para Tom. Está en la frontal del área. Se equivoca la entrega. Va saliendo Armoa para Santa Librada. Juega para Martínez. Profundiza para Armoa. El remate. Ronnie Acosta. Ronnie Acosta se termina quedando con esa pelota. Tapó con la pierna y después logra aprisionar el esférico. Llegó la contra de Santa Librada. Va saliendo Guaraní. Adrián Figari. Ahí Delgado que hace rebotar en Armoa. Va a ser saque de portería para el conjunto aurinegro. Va a ser salida para Guaraní. Figari, Chope Cabrera. La juega bien con Cáceres, buscaba la devolución, marca Sánchez, sigue Cáceres para Guaraní, mantiene la posición, Figari jugó para Delgado, la tiene Tom, la marca es de Sánchez. Va a ser saque lateral para Guaraní, 0-0 el marcador. Va a ser saque lateral para el aurinegro, Figari. Está Adrián. Le recrimina César Cáceres. Figari. Visiblemente molesto. Va a ser lateral. Para Guaraní da indicaciones el entrenador del Indio. Javier Dalla Fontana. Juega Delgado. Cáceres. A César Cáceres. Sigue Cáceres. Retrocede con Delgado. Adrián Figari. Que recibe a Figari, encara a Figari, jugó con Cáceres, aguanta bien el 6, retrocede con Tom Delgado, intenta profundizar, la perdió, se viene la contra, quería salir Gabriel Martínez, pero se termina reponiendo en la marca allí, el jugador de Guaraní va a ser salida para Santa Librada, Matías Ruiz que recibe el balón. Ahí va el remate, va saliendo Chope Cabrera. Chope, la contra. Saca Leguizamón, el balón que no se fue. Insiste Santa Librada. Venido la marca de Tom Delgado. Va el envío, el cabezazo. Ataca Santa Librada. Lucas Sánchez que le pega. Qué cerca estuvo ese disparo. Llegó nomás. Santa Librada nuevamente lo tuvo Lucas Sánchez. El estandarte que tiene el conjunto de Santa Librada. Va saliendo Guaraní. Ahí va presionando Santa Librada, pero logra salir Guaraní con Delgado. Tom. Se repliega la marca de Santa Librada, pero recibe Chope Cabrera. Va Chope en cara, sigue Chope. Le vuelve a quedar el balón a Chope, insiste Guaraní, el pase atrás, tiene Tom Delgado, le pegó, rebota en Sánchez, se viene la contra, cuidado con la contra, va el pase para Lucas Sánchez, se estorbaron con su compañero, se viene la contra, Adrián Figari, va para Chope, se complicaron Figari, afuera, se complicaron los jugadores de Guaraní y terminaron regalando la posesión del balón. Lo tuvo Guaraní en la contra.
Va a ser salida para Santa Librada. Lucas Sánchez. Gabriel Martínez. Jugaba con Leguizamón. Hubo falta, señoras y señores. Va a ser tiro libre para Santa Librada. Amonestado Figari. Será tiro libre para Santa Librada. Segunda falta cometido por el conjunto de Guaraní. 0-0 el marcador. Estamos en el meridiano de esta primera parte. A ver, amarilla allí también. En el banco. Y parece que fue para Bruno Pisurno. Autoriza el árbitro. Juega Santa Librada. Recupera Chope. Tocó para Adrián Figari. Figari. El balón afuera. Será salida para Santa Librada. Realizan modificaciones el conjunto aurinegro. Mueve Santa Librada. Leguizamón quiere salir. Colabora Gabriel Martínez. Sin embargo, se fue el balón. Ahí va teniendo Guaraní. Va teniendo Tom Delgado. Sigue Tom. Venía la marca de Sánchez. Va a ser saque lateral para Guaraní. Y amonestado Lucas Sánchez. Tarjeta amarilla para Sánchez. Cuando hay pausa. Solicitado. Parece que fue por la banca de Santa. Guardamos que se reanuden las acciones. 0-0 el marcador. Primer encuentro por los cuartos de finales del campeonato interno de la Federación Limpeña de Fútbol de Salón. Se va a reanudar las acciones. Ya juega Figari. Con Jiménez Figari el remate. Ruiz que termina tapando. Se salva Santa Librada. Lo tuvo Guaraní. Va el servicio. Figari. Atención. Va saliendo ahora Santa Librada. Recibe aquí. Recibía, mejor dicho. El número 2, Gabriel Martínez. Venía la marca, será lateral para Santa Librada. Este es Eduardo Martínez que va jugando con Leguizamón. Va jugando Santa Librada. Ricardo Armoa. Martínez el cabezazo, el disparo. El palo. Le vuelve a quedar allí a Martínez. Insiste Martínez, la marca es de Figari. Va el pase al medio. Armoa juega con Leguizamón. La tiene el capitán. Tiene Leguizamón, se equivoca la entrega, recupera Adrián Figari, va Figari.
Ruiz que salió a cortar. Va el saque lateral. Apura Guaraní, va el disparo. Está el arquero Matías Ruiz que se quedó cuando el Pope Jiménez llegaba para empujar esa pelota. Va saliendo Ricardo Armoa. Recibe Leguizamón. Levanta para Ricardo Armoa. Ricardo Armoa. Leguizamón. Ricardo Armoa. La tiene Ricardo. Aguanta bien el 9. Ahí va, se equivoca la entrega, recupera Guaraní, va teniendo trío en Figari. Va Figari, se equivoca la entrega, va a ser saque lateral para Santa Librada. Va saliendo el conjunto de Santa Librada, devuelve de cabeza Delgado, va saliendo Guaraní, va Ton, ahí va el remate, llegaba por ese lado Darío Estigarribia, va a ser salida para Santa Librada. Ruiz, Matías Ruiz, ahí va recibiendo Gabriel Martínez, de vuelta con Ruiz, se equivoca la salida, recupera Figari. Va a ser lateral para Guaraní. Una falta técnica. Bueno. Tiene que ser saque de manos para el aurinegro. Figari, Pope buscaba, marcaba Jaime Romero. Va saliendo Leguizamón. Ahí va jugando con Ricardo Armoa. Demasiado fuerte ese pase. Será salida para Guaraní. Ronaldo Costa, Figari, Delgado. Tom, sube Tom. Se conecta con Pope, va Jiménez atrás con Figari. Figari, Adrián, la marca es de Jaime Romero. Presiona Santa Librada, no lo está dejando jugar de manera cómoda Guaraní. Recibe Pope, sacó el disparo. Y el balón afuera, llegó otra vez el conjunto aurinegro, lo tuvo Guaraní. Jugando ahora Martínez, se fue la pelota, será lateral para Guaraní. Cero el marcador. Va jugando Ronnie Acosta. El pase no fue bueno, será lateral en salida para Santa Librada cuando Guaraní prepara dos modificaciones. Va jugando Leguizamón al capitán. Se equivoca en el pase, va a ser lateral para Guaraní. Ahí va el saque de manos. Darío Estigarribia, Chope Cabrera. La marca es de Martínez. Va recuperando Santa Librada. Cooperaba Leguizamón. Ahora dejó para Sánchez. Lucas Sánchez. Va el 10. Leguizamón. Va el capitán. Recibe Martínez. Jaime. Falta. Va a ser tiro libre para Santa Librada. Tercera infracción que comete Guaraní en este primer tiempo. Cuando estamos en la recta final de esta primera parte. Bien. Va a ser tiro libre para el conjunto de Santa Librada. Cabrera, Estigarribia en la barrera. Va Martínez. El remate peligroso. Se fue afuera. Va a ser salida para el aurinegro. Estigarribia. Tom Delgado. Estigarribia. Levanta Estigarribia. Recibe Chope Cabrera.
Estigarribia. Mete el pase. Chope. Estigarribia está acá en el disparo. El balón afuera. Probó con ese zapatazo Cáceres. Va a ser saque de meta para Santa Librada. El partido está igualado, sin goles. Jaime Romero que recibe la falta. Y va a ser tiro libre otra vez para Santa Librada. Cuarta infracción que comete Guaraní. Será balón parado para Santa Librada. Es el final. Se acabó el primer tiempo. Están empatando 0-0. Guaraní y Santa Librada. En este primer choque por los cuartos de finales del campeonato interno de la Federación Limpeña de Fútbol de Salón. Hacemos una pausa y ya volvemos con toda la emoción de la segunda parte.
Bien, señoras y señores, va a arrancar el segundo tiempo entre Santa Librada y Guaraní. Va el envío. Intentaba Santa. Se quedó Ronnie Acosta con el balón. Sale Delgado. Tocó para Figari. Va Figari el envío. No pudo empujar Chope. Va a ser salida para Santa Librada. Llegó Guaraní. En esta ocasión ofensiva. Reposición que corresponde a Santa Librada. Va saliendo Leguizamón. Martínez. Gabriel Martínez que jugó para Leguizamón. Juan Leguizamón. Jaime Romero. Romero. Lo marcan entre dos. Jaime que toca con Martínez. Gabriel Martínez para Leguizamón. Devolución para Martínez. Va Martínez. Intentaba apoyarse en Romero, que no entendió la jugada y por lo cual va recuperando Guaraní. Chope. César Cáceres. Delgado. Figari. De vuelta para Tom. Tom Delgado. César Cáceres que pone el cuerpo y aguanta. Viene la marca de Sánchez. Y Martínez recupera Santa Librada. Va Sánchez, juega para Romero. Tiene Jaime atrás con Leguizamón. Intenta profundizar para Sánchez. Recupera Tom Delgado. Tocó para Chope Cabrera. A Chope en la personal. Ahí va teniendo Jaime Romero que recupera para Santa Librada. Va Santa, va Martínez. El remate rebota en Delgado y va a ser lateral para el conjunto de Santa Librada. Va el saque de manos. Leguizamón. Martínez, Sánchez y el taco. Ahí va Sánchez, Lucas, el remate. Afuera. Afuera ese disparo. Va saliendo Guaraní. Con Figari, Cáceres y el taco. Sale Ruiz que se complica. Marca Chope. A Ruiz. Se fue el balón. Va a ser lateral para Guaraní. Figari, Adrián. Cáceres, Delgado. Teniendo Figari. Figari con César Cáceres. No hubo falta, dice el árbitro. Va jugando Guaraní. Insiste el aurinegro. Leguizamón, va saliendo Martínez, recupera Tom Delgado, al pase para Figari, Adrián, Tom Ruiz, el rebote, es gol, no es penal, penal señoras y señores, penal para Guaraní, hubo mano dice el árbitro, por lo cual será ocasión para el conjunto aurinegro. Ahí el árbitro le explica a Martínez, Gabriel Martínez, el que termina cometiendo el penal. Indica el colegiado que todas las manos en el deporte de fútbol de salón, dentro del área, todas las manos que sea dentro de la bomba, es sancionado penal, independientemente si fue o no intencional o algún otro criterio que de por ahí se tiene en cuenta en el fútbol de campo. Va a ser penal para Guaraní. Adrián Figari. Autoriza el árbitro. Va Figari. Gol. Gol de Guaraní. Lo hizo Adrián Figari, autorizó rápido el árbitro, va Martínez, el disparo, Ronnie Acosta, se enoja Figari con el árbitro por autorizar la reposición, va a ser córner para Santa Librada, gana 1-0, Guaraní va el envío, ahí va intentando Leguizamón, el balón afuera, va a ser saque de meta para Guaraní. Tom, Ronnie Acosta, Figari, Tom Delgado, levanta Delgado, Chope, afuera. Si la peinaba Chope, me parece que era gol, pero no pudo hacer contacto con esa pelota. Va saliendo Martínez, Lucas Sánchez, falta.
Falta, señoras y señores. Va a ser tiro libre para Santa Librada. Tiro libre para Santa Librada. Estamos en el segundo tiempo. 1-0 gana Guaraní. Son las idas. Son los partidos de ida de los cuartos finales del campeonato interno de la Federación Limpeña de Fútbol de Salón. 1-0 gana Guaraní a Santa Librada. Adrián Figari de penal. El autor del gol. Va saliendo Cáceres. Ruiz. Matías Ruiz. Levanta Mate. Leguizamón que no alcanza. Va a ser reposición de portería a favor del aurinegro. Ronnie Acosta. Va Chope Cabrera. Chope. Cáceres que recibe. Este es César Cáceres. El pase atrás. Va a ser lateral para Santa Librada. Ruiz. Leguizamón. Martínez. Jugó con Eduardo Martínez. Gabriel Eduardo. Este es Gabriel. Al envío. El remate. Se lo pierde Romero. Lo tuvo José Romero. Se salva Guaraní. Llegó Santa Librada, que quiere el empate. Ahora va saliendo el aurinegro. Cáceres que juega con Chope. Retrocede Eduardo Martínez y saca esa pelota. Va a ser lateral para Guaraní. Va Cáceres, el cabezazo. Gabriel Martínez. Se le fue la pelota. Será córner para Guaraní. Cáceres que juega rápido, Chope Cabrera, se le escapa esa pelota, recupera Eduardo Martínez, se impone nuevamente Chope, Chope, gol, gol de Guaraní, Chope Cabrera, no lo hizo, es el segundo, amplía la ventaja Sergio el Chope Cabrera. 2-0. Está ganando Guaraní. Leguizamón. Ahí va Romero. Se queda Ronnie Acosta con el balón. Va jugando Chope Cabrera. Chope. Figari. Adrián Figari. Figari. Delgado. Ronnie Acosta. Va jugando Guaraní. Cáceres que acusa una falta. No hubo nada, dice el árbitro Eduardo Martínez, que se equivoca. La entrega para Santa Librada y se viene la contra para Guaraní. Va Chope. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, señoras y señores! ¡Gol de Guaraní! Doblete para el Chope Cabrera. Impresionante el recurso técnico que utilizó para lograr sacar el remate, a pesar de que le bloqueaba un defensor y el arquero. El ángulo de tiro, levanta la pelota y remata prácticamente en el aire. Y así marca el tercero Guaraní, alejándose en el electrónico. Doblete de Chope Cabrera y va Figari que quiere más. Va Figari, afuera ese remate. Vuelve a llegar Guaraní. Está golpeado Santa Librada. Parece ser que no se levanta todavía del knockout que le aplicó Guaraní en esta primera mitad del segundo tiempo. Va Romero, el pase. Ahí va Gabriel Martínez, disparó, está el rebote, Sánchez. ¡Gol! De Santa Librada. Apareció Lucas Sánchez para empujar esa pelota. Descuenta Santa Librada. 3-1 el marcador. Va saliendo Guaraní. Esto es Tom Delgado. Ronnie Acosta. Ronnie Cáceres que no puede controlar. Será saque lateral para Santa Librada. Lucas Sánchez. Falta. Va a ser tiro libre.
para Santa Librada. Segunda infracción que comete Guaraní en este segundo tiempo. Cuando hay pedido de pausa que solicitó el profesor Javier Dalla Fontana, estratega de Guaraní. Aguardamos que se reanuden las acciones. Bien, señoras y señores, se va a reanudar el juego. 3-1 gana Guaraní. Tiro libre para Santa Librada. Leguizamón. Recupera Adrián Figari. Va saliendo Guaraní con Figari. Viene la cobertura. Gabriel Martínez se queda con el balón. Conecta con Leguizamón. Leguizamón. Gabriel Martínez. Va Martínez para Romero. Romero, el pase. No salió esa pelota. Va la contra Guaraní. Chope, Chope. Sale Ruiz a quedarse con el balón. Ruiz. Gabriel Martínez, el taco para Lucas Sánchez. Lucas. Romero. Se la lleva Lucas. Disparó. Ronnie al córner. Al córner. Se le escurrió esa pelota a Ronaldo Costa. Para su fortuna, el balón se fue afuera. A ver qué pasó ahí. Amonestado Javier Dalla Fontana, Guaraní, por reclamos airosos. Expulsado. ¡Epa! ¡Epa! No, 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 no. No, 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 no. Lo que acabamos de ver es insólito. Señoras y señores, impresionante cómo se acaba de complicar solito Javier Dalla Fontana. Ay, ay, ay. Como se diría popularmente, se regaló. Bueno. Suspendido el encuentro. Agresión al árbitro. Le expulsó el colegiado al profe Javier Dalla Fontana, técnico de Guaraní. Y este, el represalia, le arrojó un vasito de plástico. Innecesario porque estaba ganando Guaraní. A pesar de alguna sacudida que tuvo Santa Librada por tramos. No. Parecía que lo tenía controlado en líneas generales el aurinegro. Bueno, suspendido el partido. Veremos qué decisión, qué determinación se termina tomando. Lo que sí, el banco de Santa Librada terminó celebrando la suspensión del encuentro. Aguardamos para conocer las novedades acerca de este encuentro que quedó suspendido.
¿Ya? Bueno, ahora sí, retomamos para poder hablar del panorama de lo que ocurrido aquí recientemente en el partido entre Guaraní y Santa Librada. Partido suspendido por agresión del técnico de Guaraní al árbitro. El resultado se mantiene por el momento. Cualquier otra determinación queda a cargo del tribunal disciplinario, que tiene que tomar una decisión de acuerdo a lo ocurrido. El partido acabó a los 13 minutos con un 3-1 a favor de Guaraní. Reitero, cualquier otro tipo de decisión queda a cargo del tribunal disciplinario, que tendrá que decidir algo, ¿no? Si es que se le otorga los puntos a Santa Librada o si se vuelve a, algún tipo de decisión. No quiero apresurarme a decir, a dar cualquier tipo de predicción, ¿verdad? Pero el panorama está un poco feo para Guaraní. Bien, aguardamos entonces para conocer en estos días, seguramente, la decisión del tribunal disciplinario. Mientras tanto, aguardamos para la transmisión del siguiente encuentro, segundo partido de la noche que vamos a tener en estos
cuartos de finales. Reitero, el encuentro se dio por finalizado con resultado 3-1 para Guaraní, pero todo va a quedar a cargo del tribunal disciplinario. A continuación, ESA San José contra 1 de marzo. No se muevan su lugar para disfrutar de ese gran encuentro que tendremos en instantes nada más. Nos vemos hasta entonces.
Señoras y señores, arrancó el segundo partido y ya tenemos gol, señoras y señores. Gol del Lexa San José. Arrancó con todo el Lexa, marcando el primero del partido, 1-0. Se adelanta el conjunto del Lexa ante 1 de marzo, segundo encuentro de la jornada. Va recuperando López, va Fernando. Fernando va al disparo. Se termina salvando el conjunto de 1 de marzo. Llegó el remate de Neri Castro. Está incorporándose al equipo del Lexa. Ahí intentaba jugar Soto. Se fue el balón, será lateral a favor del Lexa. Hugo Ferreira. Fatecha. López. Intentaba jugar con Taruni. Ser lateral a favor de 1 de marzo. Este es Espínola. Levanta Espínola. Portillo. Estaba muy solo. Va recuperando Ferreira. Deja para Fernando López. A López levanta para Samu. Viene el cabezazo de Achut Maldonado. Va a ser lateral a favor del Lexa San José. Está ganando 1-0 el Lexa. Va jugando Samu Ferreira. Va Ferreira. Aguanta Ferreira. Va retrocediendo. Ferreira quiere escapar. Presiona Soto. Ahí va recuperando Portillo para 1 de marzo. Va Portillo. Va Cristian. Dejó para Soto. Intentó la devolución. Recuperó Ferreira. Neri Castro y la contra para el Lexa. Sigue Neri. Jugó para Julio Taruni. Va Julio. Taru. Dejó para López. Fernando. Se complicó allí. El Lexa San José va a ser salida a favor de 1 de marzo. Va jugando con Bogado. Isaías Bogado. Va Portillo. Intentó cruzar. No llegó nadie. Va a ser lateral para el Lexa San José. Ahí va saliendo Fatecha para el Lexa. Levanta Fatecha. Achut Maldonado recupera para 1 de marzo. Jugó con Espínola. Va Portillo. El remate. Va a ser salida para el Lexa. Fatecha que va jugando. López que levanta. Recupera Portillo para 1 de marzo. Era Soto, pero va el remate. Fatecha. Llegó Cristian Soto. Va jugando ahora el Lexa. Intentaba salir López. No tenía compañía. Va a ser lateral. Ahora 1 de marzo. Soto que va jugando con Bogado. Tiene que ser con el silbato, le dice el árbitro. Ahí va teniendo Bogado. Lesiona a Neri Castro. El balón que se pierde por un costado. Será lateral para 1 de marzo. Levanta Espino. La cabezazo de Portillo al medio. Llega Maldonado. Rechaza la defensa. Insiste que primero termina recuperando Taruni. Jugó rápido con Ferreira. Va Samu. Ahí va Julio. Termina perdiendo. Le queda sin embargo a Ferreira. Mantiene la posesión el conjunto del Lexa San José. Ahí López jugó con Taruni. Va Julio. Aguanta Julio. Lo termina perdiendo. Va Portillo. El remate. Fatecha se queda con el balón. Volvió a intentar 1 de marzo. 1-0 gana Lexa San José. A Samu. Taruni. Teniendo Ferreira. Va Samu. Neri Castro que recibe. Juega con Ferreira. Y deja para López. Va Fernando. Fernando que levanta. Corre Julio Taruni. El balón que no se fue. Hubo falta, dice el árbitro. Va a ser tiro libre para el Lexa San José. La falta cometida sobre la humanidad de Julio Taruni. Tiro libre que va a corresponder a Lexa. Julio. Neri. Julio. El balón afuera. Terminó rechazando la defensa. Va a ser lateral para el Lexa San José. Este es Julio Taruni. Ataru retrocede con Fatecha. Fatecha apunta, dispara. Castro. Que terminó interponiéndose en la trayectoria de ese balón, interrumpiendo el disparo de Fatecha.
Presiona Taruni, recupera para Alexa, cambió al otro lado a Samu Ferreira, devolución al medio. Termina retrocediendo bien Espino, que ya juega con Soto, se viene el 1 de marzo, va Soto, le cometen falta y va a ser tiro libre. Para 1 de marzo, amonestado el jugador de Lexa, va a ser tiro libre. Para 1 de marzo, amonestado Samu Ferreira. El conjunto azul. 1-0 gana Lexa. Desde el amanecer del encuentro prácticamente está ganando el Lexa. La primera jugada del partido al fondo de la portería. Y 1-0 para Lexa. Autoriza el árbitro. Espínola. Vale el remate de Portillo. Fatecha que la manda al córner. Va a ser tiro de esquina. A favor de primero, el envío, Achun, el cabezazo, las manos de Fatecha que sale rápido con Samu Ferreira. A Samu se le muestra a Neri, sin embargo juega con Taruni. Intentó jugar Taru con Neri Castro, sin embargo cortó bien Jorge Maldonado y lo mandó al saque lateral. Va a ser reposición manual para el Lexa San José. Retrocede Taruni con Fatecha, apunta, dispara, Bogado al córner. Va a ser tiro de esquina para el Lexa San José. Volvió a probar Fatecha. Es un arquero conocido por su buena pega. Será tiro de esquina para el Lexa San José. Autoriza el árbitro. Taruni, el envío. Cabezazo de Maldonado. Ahí va recuperando Neri Castro. Rechaza Soto. Portillo que hace la ruleta, termina perdiendo ante Neri, va Neri, va el pase, va Taruni, el envío, Ferreira, Samu, Neri, retrocedió bien Maldonado, rechaza, el balón se termina perdiendo, repone ahora 1 de marzo, lo tuvo Lexa y se viene primero, va al disparo, Fatecha, el rebote, se lo pierde Portillo, gran contragolpe de 1 de marzo, Cristian Portillo lo tuvo en 2 ocasiones. Primero respondió bien Fatecha y en el rebote se quedaba con un ángulo un poco complicado para definir al arco. Sin embargo lo hizo Portillo y se fue afuera. Ahora Lexa, Ferreira atrás con Taruni. Taruni para López. A López. Recupera Soto. Soto. Maldonado. Portillo. Soto. El envío al medio para Portillo. Salió Fatecha. Va saliendo Lexa. No puede controlarlo Taruni, recupera Espino, el remate, rebota en López y va a ser tiro de esquina para el 1 de marzo. El envío de Portillo no fue bueno, le queda Ferreira, van a contra para Lexa. Sin embargo se le escurre ese balón y Maldonado que hace rebotar. Casi se complica Achun, sin embargo se fue el balón y va a ser lateral para Lexa, dice el árbitro. Va a ser saque lateral. Ingresa en 1 de marzo Rodney Fernández. Ahí va jugando el conjunto de Lexa. Se retiró Soto. Va Taruni. ¡Gol! ¡Gol! De Lexa. Apareció Julio Taruni, sacó el remate, parecía que tocaba Ferreira, sin embargo, no hizo contacto con ese balón, por lo cual es gol de Julio Taruni. 2-0 gana Lexa. Ahí va el saque lateral para 1 de marzo, Espínola con el balón. El pase atrás para Bogado, Isaías que se equivoca, casi recupera Lexa por intermedio de Ocampos, sin embargo el balón se fue por un costado y es lateral que se va cumpliendo. La 1 de marzo, levanta Bogado, va Portillo. No tenía compañía. Va saliendo Fatecha con López, levanta Fernando. Ahí Maldonado y el golpe de cabeza. Va recuperando el Lexa. El envío de Castro, que no alcanzó Ferreira. Neri Castro, que viene de ascender a la división intermedia con el doctor Benjamín Aceval de Villalles. Está en fútbol campo. Ahora está jugando. Está reforzando este equipo de Lexa. Va el envío. Va Neri Castro. Reclama la falta. No hubo, dice el árbitro. Y va saliendo
1 de marzo, Maldonado que hace rebotar en Castro, que es amonestado. Y de paso es sustituido también. Hubo mano de Neri. Ingresó Arce en el Exa. Espínola. Jugando ahora el Exa. Le queda Fernando López. López. La marca era de Fernández. Lateral para el Exa. López. Fernando. Atecha. Ahí va para Arce. Arce que juega con Ocampos. Atrás para Fatecha. Atecha para López. López. Va Arce. Intentaba jugar con Ocampos. Sin embargo, recupera Maldonado para 1 de marzo. Hubo falta. Falta, señoras y señores. Será tiro libre para 1 de marzo. El primer encuentro terminó con incidentes. El árbitro dio por finalizado el encuentro por una agresión del entrenador de Guaraní. Iba ganando el aurinegro por 3-1 ante Santa Librada. Aguardamos decisión del tribunal disciplinario. Ataca 1 de marzo. Va rechazando. Conjunto del Exa. Por intermedio de Sierich. Va a ser reposición. No hay pedido de tiempo. Aguardamos. Bueno, amonestado Castro. Y me parece que va a ser descalificado. Me parece que ya tenía amarilla Neri Castro. Me parece que ya le quitó justamente antes de ser sustituido por la mano. Me parece que Castro ya tiene 2. A ver. Bueno. Sí. Descalificado Neri Castro. Doble amarilla. Primero le amonestó aquí cuando cometió mano. Y posteriormente ahora le acaba de sacar la segunda amarilla porque le recriminó al árbitro ya desde el banquillo. Bueno, no sabemos qué le habrá dicho. Lo que sí el árbitro consideró que eso es causal de amarilla. Con lo cual amarilla más amarilla es azul. Descalificado Neri Castro. En el Exa San José que está ganando por 2-0 ante 1 de marzo. Aguardamos que se reanuden las acciones. Bueno, se van reanudando las acciones. Va a ser saque lateral para el conjunto del Exa, que pese a la victoria recién sufrió una baja sensible. Neri Castro descalificado por el árbitro por doble amarilla. Va Fatecha, el remate afuera. Va a ser reposición de portería para 1 de marzo. Fernández. Bogado que se complica, atención, Arce el envío y no llegó Oscar Rocampos. Era una ocasión inmejorable para ampliar la ventaja en el Exa San José. Sin embargo, si lo terminó perdiendo Campos, no alcanzó ese pase atrás de Arce. Y es sustituido Isaías Bogado. Ingresa Esteban Pereira. Recibe Esteban. Esto es Pereira. Pereira el envío. Ingresó también Cato Jara en 1 de marzo.
Juan Jara justamente. Achun Maldonado. Lesiona Arce. Recupera el Exa San José. No hubo falta, dice el árbitro. Ocampos. Ocampos profundiza. Está. Se lo perdió Sienich. Bruno Sienich tuvo el tercero. Definió, sin embargo, afuera. Se salvó 1 de marzo. Va saliendo con Fernández. Ronda y Fernández. Levanta el balón. Achun Maldonado. Y se viene en la contra de 1 de marzo. Le quedó atrás esa pelota. Maldonado que mete el pase para Portillo. Cristian. El envío no fue bueno. Va saliendo Campos. Jugó con Fernando López. Para Ocampos. Ocampos. Arce. Pereira. Termina quedando Fernández. Sale 1 de marzo. Se viene la contra. Ahí va para Achun Maldonado. Le envió al medio. Retrocedió a tiempo Fernando López para rechazar esa pelota. Va a ser lateral a favor de 1 de marzo. 2-0 gana el Exa San José. Ahí va el envío. Arriba Maldonado, el cabezazo. Pide mano. No hubo mano, dice el árbitro. Va a la contra para el Exa. No la pudo controlar Arce. Va a ser lateral para 1 de marzo. Reclama todo el banco de 1 de marzo. Piden penal por una supuesta mano en el área. Tal cosa no existió, dijo el árbitro. Aquí quería jugar Fernández con Maldonado. El balón se perdió por un costado. Será lateral para el Exa. Este es Ocampos. Ocampos con Fatecha. Ángel amagó que iba a disparar y quiso jugar con López, pero hasta él terminó cayendo en el amague de Fatecha. El lateral que se va cumpliendo. Esteban Pereira. Pereira. El disparo afuera. Hacer reposición para el Exa. Tiene que ser con el silbato, le dice el árbitro. Ahora sí. Cuidado con el tiempo. Ahí se complica el Exa. Bajaron el remate, que es bloqueado por Fatecha, que se enfurece contra sus compañeros. Juega rápido 1 de marzo. Terminó rechazando Fernando López. El balón va a ser lateral para 1 de marzo. Quedó sentido el capitán del Exa. Sentido. Fernando López. 2-0 gana Exa San José. Partidos de ida de los cuartos de finales. El jueves son los partidos de vuelta. A continuación, creo que viene el partido entre Laguna y Azurri. Va el remate de Jara. El balón afuera. Repone Fatecha. Ocampos. Rebota en Maldonado. Va a ser lateral para el Exa San José. Decía que a continuación Laguna Azurri. Como último encuentro de la jornada, San Isidro contra Nueva Asunción. Va recuperando. Aquí recupera el Exa. El remate de López. Balón afuera. Va a ser saque de meta para 1 de marzo. Volvió a advertir el conjunto del Exa, que gana por 2-0. Se quedó en tiempo. Va a ser lateral a favor del Exa. Queda menos de un minuto. Autoriza el árbitro. Fernando López. Fatecha. Ocampos. López. Intentaba conectarse con Sienich, pero no se entendieron. Va a ser reposición para 1 de marzo. Benítez. Portillo. Durísima la infracción. Amonestado Campos. Le recrimina a Fernando López y dice que no hacía falta cometer esta infracción. Va a ser tiro libre. Ahora 1 de marzo, Ronda y Fernández. Atrás. Con Pereira. Pereira el remate. Fatecha el rebote. Maldonado. Fatecha en 2 tiempos. Se termina salvando el Exa. Va el envío. Remata Rodney. Rebota en Arce. Balón afuera. Cuando suena el silbato, es el final de la primera parte. 2-0 gana Exa San José a 1 de marzo. Hacemos una pausa y ya volvemos con toda la emoción del
Segundo tiempo.
Bien, señores, ya estamos preparados para el inicio del segundo tiempo de este encuentro entre Exa San José y 1 de marzo. Gana el Exa de manera parcial por 2-0. Pereira va jugando primero. Ahí va el envío. Cabezazo defensivo de Taruni. Va a ser córner para 1 de marzo. Lateral. Ahí va el envío. El cabezazo. Llegó Juan Jara. Lo tuvo Coto. El balón afuera. Será reposición para el Exa San José. Ahí va saliendo Fatecha, levanta el balón, buscaba Ferreira, cabezazo de Maldonado. Le queda aquí Ocampos, aguanta Ocampos. Se le fue el balón, va a ser lateral para 1 de marzo. Jara. Ahí va teniendo Esteban Pereira. Pereira, Cato, va Juan. Insiste Jara, venía la marca. Va a ser reposición de portería, dice el árbitro. Se enoja Cato. Va saliendo el Exa, va Ocampos, muy marcado. Le queda atrás la pelota, va saliendo el 1 de marzo. El envío de Maldonado no fue bueno, va a ser lateral para el Exa. López, Fatecha que va recibiendo. Fatecha. Balón afuera. Se reposición. La primero. Ahí va teniendo Pereira. Levanta Pereira. Demasiado arriba ese envío. Será saque de meta para el Exa San José, que va saliendo con López y Fatecha. López. Levanta López. Busca Taruni. Se fue el balón. Ser lateral. Va jugando desde atrás 1 de marzo. Pereira. Fatecha el córner. Probó el guardameta de 1 de marzo. Respondió el Exa. Ahí va el disparo. Llegó Garay. Y el remate. Va a ser saque de arco para el Exa. Fatecha. Taruni que no puede controlar. Será lateral para 1 de marzo. Ahí va el envío. Buscaba Jara, rechazó Campos. Nuevamente será lateral para 1 de marzo. Ahí va el servicio, rechaza López. Procede Maldonado. Garay, el envío. Hacer saque lateral. A favor de Exa. López. Fatecha. Corner, dice el árbitro. Va a ser tiro de esquina a favor del Exa San José, que está ganando por 2-0. Autoriza el árbitro. Campos, el balón recibe Taruni. La tiene Julio. Se equivoca la entrega, bajar, tocó para Portillo, va Portillo, remató, viene la marca, intenta salir ahora el Exa, recibe Campos, ahí va presionando Garay, la tiene Campos, insiste el Exa, va a ser lateral para el Exa San José, saque de manos para el Exa, según lo que señaló el árbitro, autoriza el colegiado, Taruni. Fatecha, López, se le escapó esa pelota. Va a ser lateral para 1 de marzo. Ahí está Portillo. Pereira, el disparo afuera. Va a ser reposición de portería a favor de Fatecha, el guardameta del Exa San José. Fatecha. Ahí querido Campos, termina perdiendo. Insiste el Exa, va Taruni, Julio. Salió Pereira. Intenta salir Maldonado. Hace rebotar el balón en el jugador del Exa. Hacer salida. Agarra y el envío y le va a quedar a Cato. Remató. Portillo. Gol. De 1 de marzo.
Le quedó el rebote allí a Portillo. Y a portería vacía terminó definiendo. Recorta distancia, descuenta. El 1 de marzo, 2-1 el partido. Garay el servicio. Teniendo Pereira, Garay, Taruri, el remate afuera. Va a ser saque de arco. Ya movió Pereira con Maldonado, devolución para el portero. Cuidado que casi entrega la pelota, Bataruni se equivoca en el pase, va teniendo Cato Jara el remate, ahí va el balón, le queda a Samu Ferreira, hace la pausa, sigue Samu, juega atrás con Fernando López, ahí va para Taruni, mano señoras y señores, va a ser tiro libre para 1 de marzo. Maldonado, Esteban Pereira, levanta Pereira, demasiado exigido ese envío para Portillo, va a ser saque de meta a favor de Lexa, que está ganando por 2-1. Sierich, va Bruno, Sierich que aguanta, viene la marca de Maldonado y Portillo, sin embargo se apoya Sierich en López, pero el envío fue demasiado alto, no alcanzó Taruni, va a ser lateral. Juega rápido, Garay, esto es Pereira, evolución para Alexander Garay, va Alexander, el pase buscando a Cato, insiste Garay, no hubo falta, dice el árbitro, va a ser lateral para 1 de marzo, el envío, el cabezazo, va a ser balón favorable al conjunto del Lexa San José. López y el saque lateral. Fatecha que levanta las manos. Pereira jugó con Cato, intentó profundizar con Portillo, vino recuperando Samuel Ferreira para Alexa. Taruni, le envió Sierich, retrocede Cato Jara cuando iba a recibir Samuel Ferreira con la portería prácticamente a su disposición. Recupera Alexa. Se equivoca Sierich. Garay. Está Portillo. Esperaba la subida de Garay, que llegó tarde. Sin embargo, va a ser lateral a la 1 de marzo. Ahí va el envío. Pereira. Esteban. Pero no afuera. Va a ser lateral para Alexa. Fatecha el remate. Pereira se quedó con el balón. Va saliendo el 1 de marzo. Balón arriba. Portillo. Ahí va Espínola, sigue Espínola. El envío para Achón. Retrocedió bien Fernando López. Y sacó esa pelota. Va a ser lateral. Para el 1 de marzo va el cabezazo Maldonado. Fatecha el córner. Fatecha lo manda al córner. Será el balón para el primero, va el cabezazo de Espínola. El balón que se pierde, se desvió en la marca, dice el árbitro, será córner nuevamente para 1 de marzo. Autoriza el colegiado. Garay el envío. No puede Maldonado, va a ser lateral para Lexa San José. Saque manual. Sierich. Fatecha, esto es Fatecha. Fatecha el remate. Afuera. Será saque de arco. Para 1 de marzo. Saliendo. Espínola. Recibe Fatecha. Sale Lexa. Cuidado que la pierde. Va Portillo el remate. El balón afuera. Portillo, que arrimó peligro sobre la portería de Ángel Fatecha. Hacer salida para Alexa. Fatecha. Ahí va teniendo Sierich. El balón afuera. Será lateral para Alexa. López. Nando. Fatecha.
A Fatecha, Maldonado, le queda Samu, a Ferreira, el taco para Sieric. Pereira que bloquea, se tira. Va a ser saque lateral para el Exa San José. Autoriza el árbitro. El saque. Ese envío de Sieric. Buscando a Ramírez que no llegó. Botriendo. Pereira, el remate afuera. Va a ser reposición para el Exa. Ahí va jugando. Recupera primero, va el remate. Fatecha que responde. Fernández que vuelve a meter. Insistía primero de marzo, pero ya va recuperando el Exa. Se equivoca en la salida. Va Garay. El envío para Achu. ¡Gol! ¡Gol! De primero de marzo. Jorge Achún Maldonado terminó empujando esa pelota. A 2-2 el partido cuando hay pausa. Solicitado por el profesor Mora, técnico. El 1 de marzo, aguardamos que se reanuden las acciones. Se reanudó el juego. 2-2 empatan Exa San José, 1 de marzo. Ahí va jugando Samu Ferreira, el envío. Termina recuperando Maldonado y se viene la contra para primero. Ahí va atacando 1 de marzo. El envío de Garay, que no alcanzó Fernández. Será salida para el Exa. Fatecha, López. Presión para Fatecha. Fatecha. Sieric. Teniendo Samu Ferreira. Fernando López. Va López. Rondy Fernández que recupera. Va Fernández. Jugó para Achun. Profundiza para Fernández. Sale Fatecha. Aquí le va teniendo el Exa. Gustavo Ramírez. No lo puede controlar. No hubo falta, dice el árbitro. Sieric que intenta recuperar el balón que se pierde. Va a ser lateral para 1 de marzo. Bueno, ahí le corrige el otro colegiado. Va a ser lateral para el Exa. Sienic. Mala tirada. Se le escapó esa pelota hacia atrás. Va a ser lateral para 1 de marzo. Garay. Pereira. Rechaza López. Será lateral para 1 de marzo. Garay. Pereira. Al remate afuera. Será reposición de portería para el Exa. Cuando hay pedido de tiempo
por parte de Exa San José. Aguardamos que se reanuden las acciones. Bien, señoras y señores, se va reanudando las acciones. Sale Fatecha. Ocampo que recibe. Quería escapar de Achun. Se fue el balón. Lateral para 1 de marzo. Tiene Pereira. Levanta Pereira. Ahí no la podía controlar Alexander Garay. Va a ser lateral para Alexa. Fatecha. Se equivoca la entrega. Garay que quería. Insiste 1 de marzo. Ahí va Espínola. Será el lateral para Alexa San José, dice el árbitro. 2-2. El encuentro. Partido de ida del mata-mata del campeonato interno de la Federación Limpeña de Fútbol de Salón. Ahí va el envío. Se desvía por el camino y le queda a Pereira, que va jugando con Garay. Alexander Garay hace rebotar en Samu Ferreira. Será el lateral para el 1 de marzo. Garay. Mala tirada. Será reposición para Alexa. 2-2 el encuentro. Tercer árbitro. Samu. Recibe Fatecha. Fatecha. Casi se complica. Alexa. Levanta López. Tiro Campos. Campos. Taruni. Julio. No hubo falta. Recupera Espínola. Le pegó. ¡Qué cerca estuvo ese remate de Espínola! Se salvó el Exa. Está sufriendo en este tramo del partido. Estamos en el rito final. Fatecha. Campos. Falta. Sí, señor. Será tiro libre para el Exa San José. Va a ser tiro libre. Por favor. Bueno. Descalificado allí. El Alexa San José autoriza el árbitro a López. Rechaza a Rodney Fernández. Deja salir López. Será lateral. A favor de Alexa. López. Fatecha. 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 Achun, que no pudo controlar. Será el lateral. Ahora Alexa. El servicio. Fatecha. Fatecha. Entregó la pelota. Va Portillo. Sigue Cristian Portillo. Espínola jugó para Achun. Va Maldonado. Maldonado. Fatecha. Fatecha termina salvando a Alexa. Va a ser corner para primero. Va el envío. Achun. Fatecha. Fatecha. Insiste aquí Portillo. Se salvó Alexa San José. Que está prácticamente sacando muy barato este empate. Al servicio. Se va a acabar el partido. Va a ser empate.
Es el final. Final del encuentro. Empataron 2-2. Exa San José. Y primero de marzo. Neri Castro y Julio Taruni. Marcaron para el Exa. Portilla y Maldonado. Para primero de marzo. Bien. Aguardamos para el siguiente encuentro, que será entre Laguna Galeano y Azurri. No se lo pierdan.
Señoras y señores, renovado saludo. Ya estamos listos para el tercer encuentro de la jornada de estos cuartos de finales del torneo interno. Movió a Zurri. Juegan ya ante Laguna Galeano. Va saliendo el conjunto de Azurri. Recupera Argüello. Catalino Vera. Paso atrás. Colucci. Yamil Colucci. Colucci. Yamil. Hacia atrás. Benítez. Vera. Jugó para Yamil Colucci. Va Colucci para Junior. El remate. Se desvía por Casiano Jiménez. Va a ser corner para Laguna. Va Alci. El remate. Kevin Villalba la manda al córner otra vez. Autoriza el árbitro. Alci. Argüello. Ahí va el envío, va Catalino. Gol. Gol de Laguna Galeano. Lo hizo Catalino Vera. El goleador que tiene Laguna es el primero. Abrió el marcador Laguna Galeano. Quiere salir Azurri. Recupera Colucci. Alci. Catalino. Gol. De Laguna Galeano. Doblete de Catalino Vera. 2-0. Está ganando Laguna Galeano. Va jugando Azurri. Sale desde el fondo. Intenta salir a Villalba. Levanta Kevin. Cabezazo defensivo de Argüello. Casiano Jiménez. A Casiano Jiménez. Ya jugó con Denis Galeano. Casiano Jiménez. Denis Galeano. A Denis. Casiano Jiménez. Aguanta Casiano. El pase para Medina, Luis Medina. Falta. Hacer tiro libre para Zurri. $2-0. La ventaja parcial para Laguna Galeano. Autoriza el árbitro. Vendrá el tiro libre. Va Casiano. El remate. Travesaño afuera. Travesaño afuera lo tuvo. Denis Galeano avisó a Zurri que estuvo cerca del descuento. Ahí va jugando Nino. Al palo. Alci. Palo. Argüello Junior. Le cierran el camino. Va saliendo Denis Galeano. Se viene la contra para Zurri. Cambia para Casiano. Rechazó Colucci. Le queda Alci de Sabeiro. Va a la contra. Va Alci. Catalino. Gol. De Laguna Galeano. Triplete para Catalino Vera. Hat-trick para el número 10. En menos de 5 minutos. Ya marcó 3 tantos. Catalino Vera. Para Laguna Galeano. A Denis Galeano saliendo. Jugó para Guzmán. Va Guzmán. Ahí va Casiano Jiménez. Terminó perdiendo. Colucci. Argüello Junior. Levanta para Alci. La marca es de Guzmán. Va a ser lateral para Laguna. El cabezazo de Vera. Gol. De Laguna Galeano. Es el cuarto de Catalino Vera, que está intratable. Todo lo que remata termina en gol. Está ganando 4-0 Laguna Galeano, que se quiere quedar con su segunda estrella. Uno de los grandes favoritos, por no decir el principal, ¿no? Tiene un gran plantel de jugadores y terminaron de gran manera, de forma arrolladora, la primera fase.
Ahí va Bill López. Benítez. Va saliendo Aranda. Jonathan Aranda. El Beto Martínez recupera a Zurri. Guzmán. Casiano Jiménez. Villalba. Entonces Kevin. Kevin. Levanta el arquero. Ahí va sacando Rambi. Va teniendo el Beto Martínez. Jugó para Bill López. Le queda atrás esa pelota. Se impone a Guzmán. Guzmán para Medina. Va Luis Medina. Rambi Bogarín en la marca. Insiste Medina. Recupera el Laguna Galeano. Aranda. Bill López. Tiene Bill. Bogarín. Bogarín para Bill López. La marca es de Guzmán. Escapó Bill López. Intentaba conectarse con el Beto. Va saliendo ahora Zurri. Quería Medina. Va cubriendo Bogarín. Le queda Benítez. Va jugando rápidamente para Aranda. Sale Jonathan Aranda. Aranda para Laguna Galeano. Recupera Guzmán para Zurri. Va Guzmán. Carlos Guzmán. Atrás con Casiano Jiménez. Guzmán. Guzmán la pierde ante Bill. El remate. Cuidado con el rebote. Insiste Laguna. Va saliendo aquí a Zurri, pero recupera Laguna. Lo tiene Aranda. Jonathan. El envío. Bill López. Recibe Bill. La marca es de Guzmán. Va a ser lateral para Zurri. Va saliendo el Azurri. Golpe de cabeza de Bogarín. Casiano Jiménez que recupera. Sin embargo, se vuelve a quedar a Bogarín. López. Aranda. Aranda rebota en Guzmán. Va saliendo Benítez. López. Bogarín. Va teniendo aquí a Zurri que recupera, la tiene Denis Galeano. Toca para Casiano Jiménez. El pase atrás. Va Guzmán. El pase que termina siendo interceptado. Y va a la contra de Laguna Galeano con Martínez. Tocó el otro lado para Aranda que la cruza. El rebote le vuelve a quedar. Jugó con Martínez. El Beto. Ahí va para Bill. La tiene López. Se va replegando Bill. Juega con Rambi Bogarín. Ahí va teniendo el Beto. El pase que es cortado por Casiano Jiménez. Va saliendo Zurri, va el remate. A las manos el arquero. Y va saliendo ahora la contra rápidamente. Aranda le pegó. Termina salvando Villalba su portería. Será córner para Laguna Galeano. Está ganando por 4-0. Ahí va teniendo Bogarín. Tiene Benítez. Va a ser lateral para Laguna. Va el Beto. Recupera Zurri. Va saliendo Diego Jiménez. Se apoya en Guzmán. Guzmán atrás para Casiano Jiménez. Casiano Jiménez. 4-0 gana Laguna Galeano. Va teniendo a Rambi Bogarín. Bogarín. Recupera Casiano Jiménez. Tiene a Zurri. Casiano. Juega con Guzmán. Denis Guzmán. Casiano Jiménez. Casiano. Tocó para Guzmán. Carlos Guzmán. Denis Galeano. Denis. Diego Jiménez. Levanta Diego. Va a ser lateral para Laguna Galeano. Bill. Aranda. Recupera Denis Galeano. Guzmán. Casiano Jiménez. Va Casiano. Juega para Guzmán. Guzmán. Viene la marca de López. Era de Aranda, perdón. Va a ser lateral para Zurri. Que va jugando con Villalba. Kevin. Le pegó. Y llegaba Guzmán. Pero no pudo hacer contacto con esa pelota que terminó desviando Benítez. Iba a ser córner para Zurri.
Al envío. Denis Galeano que no puede. Le va quedando a Jonathan Aranda para Laguna Galeano. Recupera Guzmán para Zurri. El pase para Diego Jiménez. No llegó a buen puerto. Va recuperando Rambi Bogarín. Bogarín. Sale Laguna. Benítez. Benítez con Bogarín. Se la lleva. Esto es falta. Hacer tiro libre. Para Laguna Galeano. Amonestado Diego Jiménez. Tiro libre para Laguna. Rambi. Bogarín. Bogarín. Remata fuera. Va a ser salida para Zurri. Se va a hacer efectivo las modificaciones en ambos equipos. Va saliendo. Recupera para Laguna Galeano. Luis Zamudio le queda atrás esa pelota. Carlos Guzmán que va saliendo para Azurri. Va Diego Jiménez. Termina perdiendo. Va Alci. Va Laguna Galeano. Alci de Sabeiro. Alci. Gol. Zamudio. Gol de Laguna Galeano. Impresionante jugada de Alcides Sabeiro, que definió muy bien, pero en el último centímetro le termina sacando el gol Luis Zamudio, que empujó sobre la línea. Parece que de igual manera ingresaba el balón, pero Zamudio termina completando. 5-0. Gana Laguna Galeano. Va Guzmán, Carlos Guzmán, el envío buscando a Torres. Rechaza la defensa, va a ser saque lateral para Zurri. 5-0. Ahí va el envío. Ahí va el taco. Va a ser salida para Laguna Galeano. Ahí va Villasante. El balón afuera. Quería la contra. Conjunto de Laguna Galeano. Será lateral para Zurri. Ahí va saliendo Villalba. Levanta Kevin buscando a Torres. Demasiado fuerte ese envío. Va a ser reposición de portería para Laguna Galeano. 5-0. Está ganando Laguna. 4 de Catalino Mena. 1 de Luis Zamudio, que va teniendo el balón. Ahí va el envío. Recupera Carlos Torres. Torres. Carlos. Ahí va el pase. Está el descuento. El disparo de Ricardo Galeano, que es tapado por Benítez. Se salvó Laguna. Llegó a Zurri. Va el envío. José Benítez se queda con el balón. Vea con Junior Argüello. Se le fue el balón. Va a ser lateral para Zurri. Diego Jiménez. Kevin Villalba. Kevin. Se equivoca Kevin. Va Alci. Gol. Gol de Laguna Galeano. Ahora sí que sí. Alcides Sabeiro marca el sexto. Se equivocó en la salida Kevin Villalba. Y de sombrerito el gol de Alcides Sabeiro. Cuando hubo tiempo solicitado por uno de los equipos. Aguardamos que se reanuden las acciones. 6-0 está ganando Laguna Galeano a Zurri.
Ya se reanudaron las acciones. Gana 6-0. Laguna Galeano. Ante Azzurri. Que no está pudiendo. Que no está pudiendo responder al poderío de Laguna Galeano. Va teniendo a Villasanti. Catalino Vera va Villa. Salió el arquero. Ahí va la respuesta. Vera que marcaba, va a ser salida. A favor de Azzurri. Diego Jiménez. Marca Villasanti. Rebotó en el balón. Y es salida. Para el conjunto de Azzurri. Va saliendo Diego Jiménez. Diego la perdió Villasanti. Pero termina retrocediendo. Conjunto de Azzurri que va saliendo con Denis Galeano. Este es Denis. Se apoya en el arquero. Otra vez para Denis Galeano. Denis. Mete el pase. Ahí va el envío. Balón afuera. Va a ser lateral. Ana Azzurri. Va jugando el conjunto de Laguna. Quería recuperar. Va a ser salida para Azzurri. Salida para Carlos Torres. Atrás para Diego Jiménez. Buscando profundizar con Torres. Levanta Catalino Vera. Sale Benítez. Saca el remate. El rechace, mejor dicho, de José Benítez. Será reposición para Azzurri. Que va saliendo de a poco. Aquí no va a alcanzar Diego Jiménez. Sí lo hizo. Va Torres. El pase. Que va teniendo Galeano. Denis Galeano. Diego Jiménez. Denis Galeano. Ahí va el pase. No había nadie para recibir. Va a ser lateral para Laguna Galeano. Saliendo Luis Zamudio. Zamudio para Catalino Vera. Aguanta Nino. Zamudio. Salió el arquero. Salió a marcar Decut. A sacar esa pelota. Por un costado será lateral. Ahí va el servicio. Nino. Infracción. No, Manatina. Va a hacer reposición para Azzurri. Va a ser lateral. Que va a corresponder a Laguna Galeano. Villasanti. Colucci. Vera. Villasanti. El remate rebota en Galeano y es gol. Gol. Gol de Laguna Galeano. Autogol. Con lo cual el tanto le computa al guardameta. Autogol de Galeano. Aquí va Carlos Torres. Va teniendo Yamil Colucci. A Luis Zamudio. Zamudio jugó para Villasanti. El envío para Luis Zamudio. Ahí está Nino. El arquero, rebote Nino. Termina errando la portería. Va saliendo. Aquí hubo falta. Va a ser tiro libre para Azzurri. El remate tiene que ser con el silbato, le dice el árbitro. Pero bueno, se acabó la primera parte. Gana 7-0 Laguna Galeano a Azzurri. Vamos a una breve pausa. Ya volvemos con toda la emoción del segundo tiempo.
Arrancó, señoras y señores, el segundo tiempo. El encuentro ahí va el envío. Sacó de Cut. Casi se complica Azurri. Estuvo cerca el octavo de Laguna Galeano, que está ganando por 7-0 ante Azurri. Rambi Benítez. Teniendo Bogarín. Ahí el pase. Aveiro. Bogarín. Este es Bogarín. Bill López. La tiene Bill. Ahí va recibiendo el sí de Aveiro. Junior Argüello. Atrás con Bogarín. Ahí va Junior. Junior. Y del pase. Atrás para Bogarín. Bogarín para el sí de Aveiro. Alci. Ahí va López. Alci. De Cut. De Cut que la manda al córner. Va a ser tiro de esquina. A favor de Laguna Galeano. Ahí va el envío. Alcides atrás. Argüello. El remate afuera. Repone rápidamente. Aquí Azurri de Cut. Se complica en el fondo. Conjunto de Azurri. Va saliendo Diego Jiménez. Cambio por este sector para Guzmán. Guzmán. Este es Guzmán. Casiano Jiménez. Guzmán. Diego Jiménez. Recupera Laguna. Presiona Alci. Ahí lateral. A favor de Azurri por retención. Ahí viene envío. Cuidado que recupera el sí de Aveiro. Alci va, Alci, envío. Está Junior. Gol. De Laguna Galeano. Llegó el octavo. Lo hizo Junior Argüello. Esto está 8-0 en este partido. Jugando aquí Pedro Samaniego. A ser lateral en favor de Azurri. Ahí va el servicio. Guzmán. Ahí está Guzmán. Pase atrás. Galeano. Casiano Jiménez. Casiano Jiménez. Samaniego. Levanta. Guzmán que no puede. Se la lleva Junior. Va Argüello. Lo tiene Junior. Alci envía al medio. Saca de Cut. Le va quedando a Carlos Guzmán. Va jugando rápidamente para Casiano Jiménez, que está arriba solo. Se repliega el conjunto de Laguna Galeano. Samaniego que tiene el balón. La tiene Azurri. Samaniego. Le pegó al arco. No fue bueno ese disparo. Va a hacer reposición. Jugando a Bogarín. Argüello. Junior. Bogarín. La marca de Guzmán. Que quiere salir. Marcaba otra vez Bogarín. Va a ser lateral. Para Azurri. Guzmán. De Cut. Denis Galeano. La tiene de Cut. Ahí le devolvía la posesión al guardameta. Falta técnica, va a ser lateral. Ahora Laguna. Argüello. Junior. Va teniendo Guzmán. Retrocede Aveiro. Bogarín. Aveiro. De Cut. Galeano. Sale Azurri. Casiano Jiménez. Presiona bien y recupera a Argüello. Y está Bill. Travesaño afuera. Argüello. Alci. Gol. Gol de Laguna Galeano. Es el noveno. Doblete para Junior Argüello. 9-0 el partido. Vamos a ver a Azurri. Superioridad notoria de Laguna Galeano, el mejor equipo de la primera fase. Azurri, el octavo clasificado.
Por lo cual se hace el cruce primero contra octavo. Y justamente tocó el mejor contra, digamos, entre comillas, el peor clasificado entre estos 8, ¿verdad? Igual los de Azzurri están haciendo un partido dentro de sus posibilidades, correcto. Tenemos grandes jugadores en Azzurri. Denis Galeano, por ejemplo, Carlos Guzmán, Casiano Jiménez también muy bueno. Interesante lo de Kevin Villalba, el portero de Azzurri, que ahora está en el banco. Atención que recupera Laguna. Zamudio que no pudo controlar, va a ser salida para Azzurri. Si no me equivoco, Azzurri el año pasado también había pasado en la primera, o sea, había llegado al mata-mata. Creo recordar. El año pasado yo no estuve cubriendo este campeonato, pero tengo vagos recuerdos de escuchar que Azzurri en su temporada inaugural había llegado al mata-mata. Ahora lo hizo nuevamente, está cayendo 9-0 en este partido de ante Laguna Galeano, que no necesita presentación. Un equipo ya habitué de estos torneos internos, campeón en el año 2023. En la temporada anterior cayó en semis, pese a triunfar ante San Isidro. Terminó cayendo por terminó perdiendo por escritorio. Creo que había cometido alguna alineación indebida. Bien. Jugando aquí Azzurri. Casiano Jiménez que la pierde. Va Colucci. Denis Galeano que recupera. Ahí va Colucci. Le va quedando a Decut. Denis Galeano. Casiano Jiménez. Decut. La devolución. Allí falta táctica. Hacer lateral. Para Laguna Galeano. Al servicio. Colucci. Yamil Benítez. José Benítez. Yamil Colucci. A Yamil Colucci. La tiene Colucci. Pide compañía. Jugó con Luis Zamudio. Colucci. No llegó el Beto. Va a ser lateral. Para Azzurri. Ahí va el servicio. Decut. Casiano Jiménez. Casiano. Denis Galeano. Hace rebotar en la marca. Será reposición. Para Azzurri. Sale Denis. Levanta el balón. Cuidado ahí. Va a ser lateral. Para Azzurri. Luis Medina. Ahí va el servicio. Rechazando. Laguna intentaba el Beto. No llegó. Va saliendo Azzurri. Casiano Jiménez. Quiere salir Casiano. Cuidado que la pierde. Se complica en el fondo. Azzurri. Lo tiene Casiano. Sigue Casiano. Casiano. La perdió. Va Colucci. 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 Ahí está. Beto. Gol. Gol, 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 gol. Gol de Laguna. Gilberto el Beto Martínez. Hace también. Marca presencia entre los goleadores. 10-0 gana Laguna Galeano. Autoriza el árbitro. Mueve Azzurri. Va jugando Carlos Torres. Denis Galeano. Denis Galeano con el balón. Jugó para Decut. Decut con la pelota. Recibe Guzmán. La perdió. Va Colucci. Colucci. Ahí está el Beto. Quiso devolverla a Colucci, pero no estuvo atento. Colucci le indicaba que le tenía que dejar atrás al que llegaba, que en este caso era Aranda. 10-0. El resultado parcial. Torres. Carlos Torres. Diego Jiménez. La perdió Azzurri. Recupera a Laguna. Colucci. Atrás para Zamudio. Gilberto Martínez. Beto. Zamudio. Luis. Yamil Colucci. Va Yamil Colucci. Yamil Colucci con el balón.
Rebota en Guzmán. Va a ser lateral para Laguna Galeano, que gana por un resultado contundente. A continuación tendremos el encuentro de San Isidro ante Nueva Asunción. Al servicio. Recupera Colucci. En el taco. Gilberto Martínez. Va el Beto. Recupera Guzmán. Va Guzmán. Guzmán. Se enreda con el balón. Sale Chino. Va Guzmán. Diego Jiménez. Carlos Torres remató. Chino. Diego Martínez. Apoya esa pelota. Subiendo. Laguna. Dejó pasar Aranda. Va Zamudio. Le pegó. Descut. Descut y la parada. 4 modificaciones. Prepara el profe Eugenio. En Laguna Galeano. El profesor Rilla. Va Torres. Va teniendo aquí el Cides. Cruzó. De Cut. Cuando llegaba Nino Vera. Tiene la contra Zurri. Demasiado fuerte ese envío. Va cubriendo Alcides Aveiro. Rambi Bogarín. Bogarín. Vera. Ahí dejó para Aveiro. Aveiro. De Cut. Cierra Torres. Impreciso ese envío. Bogarín que tiene el balón. Dejó para Junior Argüello. Recupera Carlos Guzmán. Ahora contra Zurri. Torres. Cambio para Jiménez. Remató. Mendoza. Lo manda el córner. Se la tiro de esquina. Para Zurri. Bogarín. Le queda Torres. El remate. Mendoza se queda con el balón y juega rápido para el Cides Aveiro. Va la contra para Laguna. Intentaba jugar con Catalino Vera. No hubo entendimiento. Va a ser salida para Zurri. Denis Galeano. Carlos Torres que recibe. Es Bogarín. Ahí va el servicio. A Guzmán. A Guzmán. Carlos Guzmán. Torres. Torres. Sigue Torres. La perdió. Va la contra de Aveiro. Aveiro. El remate afuera. El remate afuera. 10-0 gana Laguna Galeano. Sale Azurri con Carlos Guzmán. Guzmán, Argüello. Junior Vera. El remate afuera. El remate afuera. Va a ser modificado. El guardameta de Cut en Azurri va a reingresar Kevin Villalba. Se retira también Guzmán para que ingrese Casiano Jiménez. Juega Villalba. Galeano. Villalba otra vez. Tiene Kevin. Ahí va el remate. Le queda a Bogarín. Arco libre. Juega sin embargo con Alci. Insiste Alci. Sigue Alci. Gol, 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 gol. ¡Gol! De Laguna Galeano. Es el 11º. Lo hizo otra vez Alcides Aveiro. Llega así a su doblete también. 2 de Alcides. 2 de Junior. 1 de Benítez. Zamudio. Gilberto Martínez. Y 4 de Catalino Vera. Aquí le va quedando a Zurri. Casiano Jiménez. Va Casiano le pegó afuera. El intento de Casiano Jiménez. Bien. Va a
jugando Laguna. Alcides. Va Vera. Nino. Villalba le niega el gol a Catalino Vera. Sin dudas Catalino Vera está siendo el mejor jugador del torneo. Innumerables los goles que ya marcó. Sobre todo en la primera fase se hinchó a goles también y aquí lo está haciendo. Vuelve a hacer lo propio. Empezando con este póker. Hasta el momento en este partido. 11-0 gana Laguna Galeano. Va a ser tiro libre para Zurri. Casiano Jiménez. Villalba. Ahí está Kevin Mendoza. Esteban Mendoza se queda con el balón. Jugó con Bogarín. Junior Argüello. Alcides Aveiro. La perdió. Casiano Jiménez. Ahí va el remate. Salió Mendoza. Jugó para Junior Argüello. Excelente actuar el portero sustituto de Laguna. Obteniendo Alcides Aveiro. Alcides. Nino. Gol. Gol de Laguna Galeano. 5 goles para Catalino Vera. Y estamos en la docena, señoras y señores. 12 para Laguna Galeano. 0 para Zurri. Aquí va teniendo Casiano Jiménez. Va Jiménez. Gol. Gol de Azurri. Casiano Jiménez que descuenta. Marca el gol de la honra. 12-1. El resultado para Laguna Galeano. Alcides Aveiro. Cambio para Junior. El remate afuera. 12-1 el resultado. Esto indudablemente va a ser victoria para Laguna, que se va a quedar con este primer encuentro de cuartos de final. La vuelta será el día jueves, donde se van a invertir el orden de los partidos. Alci Junior. Gol. Gol de Laguna Galeano. Hat-trick de Junior Argüello. 13-1. El marcador. Juega Torres. Jiménez. Diego Jiménez. La perdió ante Gilberto Martínez. Atrás con Rambi Bogarín. Alcides Aveiro. Se le fue el balón. Va a ser lateral para Zurri. Ahí va el servicio. Casiano Jiménez. El árbitro señaló una infracción. Va a ser tiro libre para Zurri. Bien. Se vienen 2 modificaciones. En Laguna. Se retiran Argüello y Aveiro. Ingresan Colucci y Vil López. Tiro libre. A Torres. Gol. Gol de Azurri. Carlos Torres marca el segundo. Laguna Galeano 13. Azurri 2. Beto. Bogarín. Se está yendo el partido. Va a ser victoria de Laguna Galeano. Veremos cuál será el resultado final. López. Le quedó atrás a Beto. A Carlos Torres. Marca Bogarín. Va teniendo Colucci. Va Yamil Colucci. Atrás con Vil López. 20 segundos. Va Colucci. Sigue Yamil. Colucci. Lateral para Laguna. Recibe Bogarín. Colucci. López. Beto. Es Bogarín. Gol. Gol de Laguna Galeano. 14-2. Resultado final.
En la última acción, el último suspiro, Ramón Bogarín marcó el gol 14. 14-2 el resultado final. Ahora sí, señoras y señores, aguardamos por el último encuentro de la jornada. Nueva Asunción ante San Isidro. No se lo pierdan.
Señoras y señores, va a arrancar el último partido de la jornada. Ya juegan San Isidro y Nueva Asunción. Ahí va jugando el conjunto de San Isidro. Va saliendo Nueva Asunción. Recupera San Isidro. A Zorrilla. El remate. Va saliendo ahora Invernici. Invernici. Ya jugó con Romero. A Ruffinelli. Recupera Zorrilla. Va jugando San Isidro. Va el disparo. El arquero. Gran respuesta del arquero. La primera intención. El remate era de Alex Ramírez. Odriendo Ruffinelli. Para Nueva Asunción. Romero. Invernici. Romero. Invernici otra vez. Romero. Y va jugando con Ruffinelli. Se le fue el balón. A hacer al lateral. Para San Isidro. Va jugando aquí San Isidro desde el fondo. Aquí le tiene el 10. Lo hizo bien. Ataca San Isidro. Va el remate. Intentó Arnaldo Campos. Lo tuvo San Isidro. Vuelve a avisar el actual campeón. Ahí va saliendo. Desde el fondo. Nueva Asunción. Romero. Invernici la pierde. Va. Ahí está. Lo tuvo nuevamente Arnaldo Campos. Venía la cobertura de la defensa. Va a ser córner. Para San Isidro. Va el envío. El cabezazo defensivo. Sale Ruffinelli. Ruffinelli. Ruffinelli para Páez. Páez sigue. Páez. Aguanta Páez. El taco para Ruffinelli. Le quedó atrás. Marcaba Erwin Zorrilla. Ahí va el envío. Erwin Zorrilla que saca la pelota al córner. Ahí va a ser entonces córner para Invernici. Va el envío. Páez que recibe. Tiene Nueva Asunción. Páez, Invernici remató. Erwin Zorrilla que rechaza. Queda sentido después de esa acción. Espera un rato, le dice el árbitro. Veremos que hace poco tuvo una lesión en la rodilla. Erwin Zorrilla. Va jugando con el arquero. Va saliendo del fondo San Isidro. Gastón Oviedo. Hacer tiro libre para Nueva Asunción. Falta cometida por Gastón Oviedo, dice el árbitro. Va saliendo el arquero. Atención, Ramírez, Oviedo, va Gastón, Gastón. Invernici, insiste Oviedo. Le vuelve a quedar Invernici. Tocó con Romero. Romero. Páez. Romero. Ruffinelli. Recupera Ramírez. Ahí va el pase, Zorrilla, Oviedo, el taco atrás. A Zorrilla, Oviedo, el remate, ahí está. Gol. Gol de San Isidro. Lo hizo Campos. Y así nomás abre el marcador el número 10. Gran jugada entre Zorrilla y Oviedo. Le terminó habilitando, dejando prácticamente solo para empujar al número 10. Campos marca el 1-0. Se adelanta San Isidro. Va a ser salida para San Isidro. Saque de meta para Enzo Ortega.
Va saliendo San Isidro. Campos. Ya jugó Ramírez. El envío se desvía por el camino. Le queda el guardameta que va jugando con Páez. Páez para Romero. Romero para Ruffinelli. Va Ruffinelli. Le pegó. Afuera. Afuera el balón. Aquí venía la contra. Tiene que ser con el silbato, le dice el árbitro. Va saliendo San Isidro. Ramírez, Ortega, va Enzo Ortega, levanta Enzo. Buscando a Oviedo. Romero cabezazo, le queda Gastón. Mano. Va a ser salida para Nueva Asunción. Va jugando Nueva Asunción, Romero. Romero con el balón. Se le fue la pelota a Ruffinelli. Va a ser lateral para San Isidro. Este es Erwin Zorrilla. Jugando con Ortega. Va a ser lateral. Jugando aquí Ruffinelli. Envío atrás. Ahí recibe Páez. Le pegó Ortega. Ortega se queda con el balón. Va jugando aquí Oviedo. Gastón. El disparo fuera. El disparo fuera, señoras y señores. Lo tuvo nuevamente San Isidro. Va teniendo otra vez. Insiste San Isidro. El balón afuera. Va a ser lateral para Nueva Asunción. Va saliendo ahora San Isidro con Oviedo. Recupera Páez para Nueva Asunción. Y se viene la contra para la media azulada. Páez, la entrega no fue buena. Recupera Erwin Zorrilla para el capitán de San Isidro. Zorrilla que cambió. Ahí está, le envía al medio. ¡Está! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De San Isidro. Lo hizo Ramírez. El actual campeón está dando el golpe en estos cuartos de finales. 2-0 le gana Nueva Asunción. Va moviendo ahora la pelota. Va moviendo Nueva Asunción. Ruffinelli. Romero. Invernici. Invernici con la pelota. Ahí va teniendo a Romero, le pegó Ortega. La manda el córner. Va a ser tiro de esquina para Nueva Asunción. Ahí va el envío. Va a ser lateral. Jugando Romero. Páez. Páez. Invernici con el balón. Se equivoca la entrega y se viene la contra para San Isidro. Quiere el tercero. Ahí va recibiendo Ramírez. Va Ramírez. Retrocede Invernici. La manda al saque lateral. Hacer saque de manos. Favor de San Isidro. El envío. Balón afuera. Hacer saque de manos para Nueva Asunción. Ahí va jugando Invernici. Invernici. Juega con el portero. Sale Nueva Asunción. Aquí Ruffinelli que no pudo controlar. Se va a hacer cambios. En Nueva Asunción va a ingresar Brian Pizurno. Y también Juan Cardoso. Va teniendo aquí el remate. Afuera esa pelota. De ser lateral.
Ahí va saliendo. Recupera San Isidro. La tiene Gastón. Va Oviedo. El pase no fue bueno. Recupera Oviedo. Pisa Oviedo. Traba bien. Pone el cuerpo Oviedo. Es insistente. Hacer lateral. Para San Isidro, dice el árbitro. Oviedo. El envío. El cabezazo. Ahí está Oviedo. El arquero se queda con el balón. Jorge Galeano. Se queda con el esférico. Sale. Nueva Asunción. Zorrilla. Va Pizurno. Recupera. San Isidro. Hubo falta. Hacer salida. Para San Isidro. Que gana por 2-0. Primer partido. Iba ganando 3-1 Guaraní. Se suspendió. Se dio por finalizado porque el director técnico de Guaraní agredió al árbitro. Le arrojó una botella. 3-1. Estaba el partido hasta ese momento. Queda a cargo del tribunal disciplinario. Segundo partido. Salió empate. 2-2 entre Exa San José y 1 de marzo. Tercer partido, 14-2 la victoria de Laguna Galeano. A este está ganando 2-0. San Isidro. Ahí va el remate. Invernici. Brian Pizurno. Pizurno. Al rebote va a ser lateral. Para Nueva Asunción. Hay pedido de tiempo. Aguardamos que se reanuden las acciones. Bien, señores. Se reanudan las acciones. Ahí va teniendo San Isidro, que recupera con Zorrilla. Rechaza a Erwin. Va a ser reposición. Ahora Nueva Asunción. Este es Pizurno. Brian Pizurno jugó con Romero. Romero. Va teniendo Cardoso. Va al disparo de Pizurno. Al rebote. Quiere salir Oviedo. Insiste Pizurno. Le queda aquí a Kevin. Va saliendo Kevin Villalba. Va Villalba. Recupera Romero. Ahí va Kevin. ¡Epa! Infracción. Será tiro libre para San Isidro. Dejaste el codo, le dice el árbitro a Brian Pizurno, que es amonestado. Reclaman la roja los jugadores de San Isidro. Bueno. Va a hacer tiro libre para San Isidro. Villalba. Ortega el remate. Se quedó con el portero, con la pelota Galeano. Va saliendo. Nueva Asunción. No hubo conexión en esa jugada. Va a ser lateral para San Isidro. Ahí va teniendo. Tiene San Isidro. La pierde Oviedo. La quiere llevar Cardoso. Va Juan Cardoso. Cardoso que insiste. Viene ahí el retroceso
de Arnaldo Campos. Va a ser lateral a favor de Nueva Asunción. Ahí va el servicio. Atrás con Galeano. Galeano que juega con Romero. Va Romero. Retrocede Pizurno. Tiene Brian Pizurno. Brian Pizurno. Romero. Romero. Pizurno que se equivoca. Viene la contra. Será lateral. Lateral que va a corresponder a San Isidro. Zorrilla. Ortega. Ortega con el balón. Ortega. El cabezazo de Ruffinelli. Balón afuera. Será lateral. Y en favor de San Isidro. Al servicio. Ortega. Hacer saque de arco. Para Nueva Asunción que va saliendo con César Invernici. Invernici, Romero. A Romero, sigue Romero, se le fue el balón. Va a ser lateral. Para San Isidro. Este es Erwin Zorrilla. Ahí está el servicio. Ortega. Levanta Enzo. El rechace de Invernici. Va a ser córner para San Isidro. Retrocede con Enzo Ortega. Lo tiene Enzo. Levanta el remate de Enzo. Galeano se queda con el balón. Juega rápido con Cardoso. Invernici. Invernici con el balón. Recibe Cardoso. Ahí está Cardoso. Juega con Invernici. Invernici. Romero. Pizurno. 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 El remate. Termina rebotando en Zorrilla. Va a ser córner para Nueva Asunción. Gana 2-0 San Isidro. Ahí va el servicio. Balón arriba. Llega Páez. Tiene Páez. Se le fue. Va a ser lateral para San Isidro. Ahí va el servicio. Ortega. Ortega con el balón. Ortega. Tiene Invernici. Levanta. Va marcando Zorrilla. Termina rechazando en última instancia Cristaldo. El lateral para Nueva Asunción. Lo tiene Páez. Deja para Invernici. Invernici. Páez. 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 Balón afuera. Va a ser lateral para San Isidro. Ortega. Ortega. Jugó con Zorrilla, que jugó para Villalba. Kevin, el taco. César Invernici que recupera. Mete el pase, lo tiene Páez. Va Páez, 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 Páez. Fondo de cancha, el remate. No tenía ángulo Páez. Llegaba solo por el otro sector su compañero William Romero. Si se la cambiaba tenía más chances de anotar Nueva Asunción. Recibe Gastón Oviedo. Retrocede Páez. Será lateral para San Isidro, que gana por 2-0. Ahí va el servicio. Oviedo. Ortega. Zorrilla. Le queda largo esa pelota. Recupera Páez. Tocó para Romero. Hubo falta. Va a ser tiro libre para Nueva Asunción. Será tiro libre a favor de Nueva Asunción. Invernici. Romero. Invernici que recibe. Invernici. Ahí lo tiene Romero. Tocó para Pizurno. Va Pizurno. Pizurno. El disparo de Romero. El arquero. Ortega que la manda al córner. Casi se le escurre ese balón en su portería. Juega Nueva Asunción. Pizurno y el remate. La marca es de Oviedo. Le va quedando ahí a Galeano. Reinicia el portero de Nueva Asunción. Juega con Romero. Romero con la pelota.
Tiene Romero. Romero. Es el final. Final del primer tiempo. Gana 2-0 San Isidro, perdón. Y reclama Kevin Villalba ese codazo que el árbitro señaló falta. Y amonestación para Brian Pizurno. Kevin le dice que era para roja. Bueno, gana 2-0 San Isidro. Hacemos una pausa y ya volvemos para el segundo tiempo. Arrancó, señoras y señores, segundo tiempo, 2-0, gana San Isidro. Ya movió, Nueva Asunción, va atacando Páez, el remate de Páez, está por Ortega. Va saliendo ahora el conjunto Granate. Aquí va teniendo Ramírez. Pizurno que recupera para Nueva Asunción. Páez. Pizurno. Va teniendo ahora Páez. Invernici, el remate. Rebota en la marca. Va a ser saque lateral para Nueva Asunción. Se quedó sin tiempo. Va a ser reposición para San Isidro. Ahí va a venir el saque manual. La tiene Enzo Ortega. Va teniendo Cristaldo. Levanta Zorrilla. Quería buscar allí Ramírez. Sin embargo, no alcanzó esa pelota. Se perdió y va a ser reposición para Nueva Asunción, que va saliendo con Romero. Romero con el balón. Romero que deja para Brian Pizurno. Romero
Romero, tocó para Páez, Páez le pegó, Ortega al medio, va Ramírez, la tiene San Isidro, sigue Ramírez, va Ramírez, Ramírez la cruzó, llega Cristaldo, cerró Páez para salvar la portería de Nueva Asunción, será córner para San Isidro, estuvo cerca el tercero, ahí va el envío, deja pasar Zorrilla, levanta en Ortega, las manos de Galeano, sale Nueva Asunción, Romero con la pelota, Brian Pizurno, juega para Romero, se equivoca en el pase, a ser lateral para San Isidro. Ahí va jugando el conjunto Granate. Recupera Invernici, deja para Páez, el taco para Romero, ataca Nueva Asunción, el pase para Brian Pizurno, se equivoca en la entrega, iba Gastón, Oviedo, Gastón, se le fue larga esa pelota, insiste Oviedo, va Cristaldo, gol de San Isidro, Rafa Cristaldo, y el gol para el conjunto Granate. Partido está 3-0 para San Isidro. Tiene que empezar a reaccionar Nueva Asunción si quiere llevarse un resultado positivo de este encuentro. Falta mucho todavía igual, pero lo está jugando muy bien. Es el famoso juego inteligente que tiene San Isidro. Se repliega bien, aguanta al rival, pero cuando recupera la pelota hace transiciones rápidas en ataque que son muy peligrosas. Y ya lo concretaron en 3 ocasiones. Va teniendo conjunto Granate. Erwin Zorrilla que va saliendo. El defensor del título. Le está ganando a Nueva Asunción. Recibe Gastón Oviedo. Va Gastón. Oviedo. Gastón. La marca es de Romero. El último en tocar la pelota fue Oviedo, dice el árbitro. Será lateral para Nueva Asunción. Ahí va el servicio. Tiene el guardameta Galeano, deja para César Invernici, Ruffinelli, rechaza Alejandro Araujo, quería llevarse la pelota a Arnaldo Campos, se fue el balón por un costado, será lateral para Nueva Asunción. Ahí va el servicio, Galeano, Páez, que no puede rematar y le quedó Ortega, que va saliendo con Erwin Zorrilla, aquí va recibiendo Gastón Oviedo. Aguanta Gastón, la marca es de Ruffinelli, jugó para Zorrilla, Erwin que cruza, cortó Romero, le queda Jonathan Ruffinelli, juega para César Invernici de Ortega, Páez, Ortega, y es gol, gol de Nueva Asunción. Lo hizo Páez. Esto está 3-1. Gastón Oviedo. Le queda atrás la pelota. Aquí va teniendo César Invernici. Se viene la contra. Páez. Hace la personal. Le cometen falta. Y va a ser tiro libre para Nueva Asunción. Reaccionó la vía azulada. Llegó el descuento. Por intermedio de Páez. Será tiro libre. Tiro libre para Nueva Asunción. Romero tocó para Ruffinelli, le pegó Jonathan. El remate afuera. Será saque de meta. Ser salida. Ahí va saliendo, atención, sale el arquero, quiere San Isidro, no hay arquero, va el remate, afuera, será reposición para Nueva Asunción, este es Páez, Néstor Páez, tocó para Romero, Néstor Páez, encara Páez, juega para Romero, Jonathan Ruffinelli que tiene la marca de Erwin Zorrilla, rechaza el 3,
de San Isidro. Será lateral para la B azulada. El pase atrás. Jorge Galeano. César Invernici. Tiene William Romero. César Invernici. Néstor Páez. Este es Pichi Páez. Atrás. William Romero. César Invernici. Invernici con el balón. Ahí va girando Ruffinelli. Infracción. Va a ser tiro libre para Nueva Asunción. Es amonestado el jugador de San Isidro. Va a ser tiro libre. Va a ser tiro libre para Nueva Asunción. Reclama el profesor César Riveros. Bueno, a ver si... qué determinación. Toma. Bueno. Reclaman que ya tenía amonestación Erwin Zorrilla. Es sustituido Erwin. Va a ser tiro libre para Nueva Asunción. Autoriza el árbitro. Va Romero. El pase para Invernici. La cruzó. El arquero. Y se va a la contra. Va Villalba. Ahí va atacando San Isidro. Romero que saca la pelota cuando quería. Elías Ayala. Va a ser tiro de esquina. O lateral. Sí, tiro de esquina para San Isidro. Ahí va el envío. Pichi Páez. Atención. Ahí está el remate. Afuera. Lo tuvo Alejandro Araujo. Muy desviado ese disparo. Va a ser reposición para Nueva Asunción. Ruffinelli, Páez. Gira Páez, sigue Néstor. El taco atrás. Romero. Ahí está Invernici. Ruffinelli. Es infracción. Hacer tiro libre para San Isidro, perdón. Eso le comentaban los compañeros aquí en el entretiempo en el tablero. Dice las siglas S y L. Entonces me confunde con el populoso colegio de Asunción. Ahí va el Villalba. Gol. De San Isidro. Los pibes del San Isidro. Ahí marca el cuarto. Lo hizo Kevin Villalba de cabeza para marcar el cuarto en San Isidro. Páez el remate. Rebota en Villalba. Le queda a Galeano. Remata Galeano. Insiste Ruffinelli. Va a ser lateral para San Isidro, que gana por 4-1. Va saliendo Ortega. Aquí hace bien, se la lleva. Atención, ahí va el pase. Se equivoca. Y va Invernici. No soltó nunca esa pelota. Iba teniendo San Isidro. Ahí va el pase. Ahí le quedó atrás a Villalba. Insiste Kevin, lo hace bien. Giró, remató. Afuera el balón. Va a ser lateral para Nueva Asunción. Ruffinelli reclama mano a la afición del San Isidro. Invernici. Romero. Invernici. Páez al medio. El cabezazo. Se lo perdió Ruffinelli. Ocasión inmejorable para marcar en la media azulada, pero erró el arco. Ruffinelli. Aquí va teniendo Invernici. Lateral
para Nueva Asunción. Hay tiempo solicitado por la profe Carolina Barreto cuando es amonestado Invernizzi por reclamar al árbitro. Le dice, no vas a cobrar, le dice, porque reclamaba una falta el número 11 de Nueva Asunción. Ahí también reclama Figueredo. Amonestado también Figueredo. Reparte amarilla el árbitro y se va otra Invernizzi. Cuidado Invernizzi que puede ser descalificado. Está con la azul en la mano el árbitro. Ah, le sacó azul. Le sacó azul a Figueredo. Bueno, sin tener acción en la pista, descalificado Figueredo. ¿Qué le habrá dicho el árbitro? Aguardamos que se reanuden las acciones. Bueno, perdón, era Invernizzi el que vio el azul. Va teniendo Galeano. Va Galeano, Páez. Balón afuera. Molesto. Salió Invernizzi. Descalificado. El número 11. De Nueva Asunción, también amonestado Figueredo. 4-1 gana San Isidro. El vigente campeón que quiere seguir defendiendo su corona. Está doblegando a la vía azulada. Sale Galeano, la tiene Páez. Va Páez. Pasa atrás. Aquí la tiene Figueredo. Recupera San Isidro. Hace bien la personal Cristaldo. Después se quedó sin pista. Saque lateral. Galeano con el balón. Galeano. Recibe Figueredo. Brian Pisurno. A Brian sigue Brian. Pisurno la hizo bien y rechaza Cristaldo al córner. Quería Páez. Está ganando 4-1 San Isidro. Ahí va el envío. Recibe Páez. Figueredo. Aguanta Figueredo. Va al taco. Rechaza la defensa San Isidro. Ahí va teniendo Galeano el remate. Ahí cuidado que está el arco libre. Fue en el torso, le dice el árbitro a los que reclamaban en San Isidro una supuesta mano. Retrocedió bien Galeano porque tenía el arco en su disposición. El 10 de San Isidro, Ocampos. Teniendo Romero, William Romero. Ahí va Wilson. Teniendo William Romero. William Romero. Tiene Nueva Asunción. La marca es de Villalba. Va a ser lateral para San Isidro. Y reclama el profe Rivero. Están enojadísimos todos los jugadores y el técnico de Nueva Asunción con el colegiado. Ahí va jugando Cristaldo. No había compañía. Va a haber dos modificaciones en San Isidro, que gana por 4-1. Va teniendo Figueredo. Páez. Romero. Figueredo. Ahí va jugando la vía azulada con Pisurno. Ahí va el envío. Va a ser lateral. Al servicio, el cabezazo al medio. Rechaza Cristaldo. Va a ser reposición manual para Nueva Asunción. Ahí va el servicio. Galeano, el remate, se desvía. Ahí va saliendo Ortega. Balón afuera. Ahí vendrá el saque lateral. Balón arriba. Insiste Romero, se fue el balón.
Bueno. Ahí entonces. Se solicita que se pueda barrer. Hay arena en la pista, eso puede ser resbaloso. Ingresa el presidente de la Federación Impeña de Fútbol de Salón a hacerse cargo del asunto. Ahí va, barriendo. Bueno, aguardamos mientras tanto que se reanuden las acciones. Quedan 3:08. Bueno. Se reanudan las acciones. Está ganando San Isidro 4-1. Ahí va recuperando Romero. Está Páez al travesaño. Al travesaño se lo perdió Pichi. Lo tuvo Nueva Asunción. Se salva San Isidro. Sale Ortega. Ortega presiona Páez. Balón afuera. Va a ser lateral para los pibes del San Isidro. Están sacando un triunfazo en este partido de ida. Ortega se equivoca. Páez. Le queda larga esa pelota. Insiste Páez. Sigue Páez. Buena la marca allí. Páez que levanta. Romero. Pizurno. Cabezazo el arquero. Ortega se queda con el balón. Lo tuvo Nueva Asunción otra vez. Aquí va saliendo Gastón Oviedo. Maneja San Isidro la pelota. Oviedo. Gastón, la marca. Es de Rufinelli, va saliendo ahora la contra, viene San Isidro. Va Gastón. No te lo puedo creer lo que se perdió. Cristaldo. Era el quinto. Pero se lo pierde. Se está acabando el partido. Si no pasa nada raro, lo va a ganar San Isidro. Romero con el balón. Páez se le escapa. Y se va diluyendo el partido. Se está acabando de a poco el compromiso. Levanta la pelota. Se fue el balón. Va a hacer reposición. Para la vez azulada. Romero, Páez. Pizurno, Ortega, Páez, Pizurno insiste, le vuelve a quedar a Ortega. Sensacional lo de Enzo Ortega. Gran guardameta que tiene San Isidro. Hubo falta, va a ser tiro libre para Nueva Asunción. La marca era de Richard Aveiro, se queda solitario Navarrena. Será tiro libre para Nueva Asunción, se va al partido. Lo ganará San Isidro. Dramas por cuánto. Al remate Ortega, al córner. Enzo Ortega. Y la respuesta. Va a venir el envío. Rufinelli. Mala tirada. Saque de meta. Se está acabando el encuentro. Ahí va. Lo juega San Isidro. Recupera Nueva Asunción. Va Páez. Se pega a la raya. Se le fue el balón. Va a ser lateral para San Isidro. Ortega. Se va a ir el partido. Se va a acabar el tiempo. Es el final. Final del compromiso. Lo ganó San Isidro, el vigente campeón, que quiere seguir defendiendo su corona. Partido de ida. Ganó por 4-1 Nueva Asunción. Así se acaba esta jornada de cuartos de final del torneo interno de fútbol del salón de la Federación Impeña. Agradecemos a todos los que estuvieron presentes en la transmisión y nos reencontramos el día jueves para los partidos de revancha. Hasta entonces, buenas noches.